turn to Matthew chapter 4. When I got the numbers for this passage, I thought, well, we're not in Matthew chapter 4, and I was thinking, well, I better give Amy a call or somebody. But as it turns out, we do want to go to Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Buenos días, vamos a leer hoy. La lectura está en Mateo capítulo 4, verso 1. So, Matthew 4, verse 1. Capítulo 4, verso 1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Thank you, Ken. I'll just take a second to get set up. Okay, I probably need a geek. There, okay. Well, before I go into the message, I want to tell you about some Greek. Probablemente necesito a alguien que me venga a ayudar. Bueno, en lo que eso sucede, quiero mostrarles aquí estos Nuevos Testamentos que están en ruso. Y hay una historia interesante detrás de estos Nuevos Testamentos en ruso. Una iglesia en Israel había ordenado estos Nuevos Testamentos. Entonces, en eso sucedió lo de la guerra. Entonces, estos libros se quedaron allí en el almacén juntando polvo. Entonces yo les dije, bueno, denme una caja y los voy a repartir allá en Calgary. No soy un calvinista, pero yo pienso que Dios se mueve soberanamente y el Señor nos dio estos testamentos por algún propósito.
Tal vez podemos empezar a ministrar a esos rusos y a esos ucranianos que han venido a Calgary. Let me tell you a little secret. Y déjenme decirles un secreto. There is no better gospel tract No hay un mejor than we have. librito para enseñar la Biblia que la Biblia misma. If you take them all, they're all on the back table. If you take Así que si ustedes tienen algún amigo conocido, ruso, ucraniano, allí hay Nuevos Testamentos en la mesa de atrás. Por favor, siéntanse en la libertad de tomarlos y repartirlos a sus amigos. Koreans may not really appreciate them, but Ukrainians can usually understand Russian as well. Tal vez los ucranianos no lo aprecian, pero generalmente ellos también entienden ruso. This morning, I'm going to be Esta mañana, hermanos, overview of my new study I'm beginning. les voy a permitir echar un vistazo al nuevo estudio que vamos a empezar a enseñar los jueves. El título de este estudio es Dividiendo incorrectamente la palabra de verdad. ¿Y por qué es así? Porque The reason I wanted to start quiero chapter 4 enseñarles a discernir y encontrar you see here esas mentiras que luego los cultos between Jesus enseñan. Y quiero empezar por mostrarle que el origen de estas mentiras están en Satanás, como lo vimos ya en la lectura bíblica de esta mañana. message, Vamos a ver en este mensaje spirit into the wilderness, cómo tempted by el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, dice la palabra, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. commanded En el verso 3 y 4 dice que vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. he shall give his angels charge over you, A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. is written. Escrito está también, contestó el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Again, the devil Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you. Más adelante dice Notice that both Jesus and que el diablo used the le pidió que lo adorara, pero el Señor volvió a contestar, escrito está. God is a weapon. La palabra de Dios, hermanos, es como un arma. Weapon, it is used both by Satan and his followers, and Jesus and his followers. And we find Nosotros encontramos weapon is by que esta arma es para que nosotros podamos usarla, porque es sword piercing even viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. unless you are very unique. Si tú estás en el Señor, In a time when you are reading through the Bible, tal vez message has estado leyendo la Biblia y de repente piensas, te rascas la cabeza y dices, espera un momento, esto now what no lo había visto, esto no es lo que creo. happens? ¿Qué haces cuando no entiendes algo? God's word Bueno, haces una de estas cosas. ¿Cambias la palabra de Dios o cambias tu teología? because of the Bible Porque si la Biblia dice una cosa y tú crees otra, you need to change bueno, lo ideal es que tú cambies y te alinees a la palabra de Dios, no al revés.
Now, there are several tactics for attacking God's word. Y miren, hay algunas tácticas para atacar la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Short overview of Es solamente un vistazo, acuérdense. Luego lo vamos a ver más a fondo los jueves, en las clases de los jueves. Bueno, if you change God's word. cambiar la palabra de Dios es una de esas tácticas. Por ejemplo, los testigos de Jehová admiten haber cambiado la Biblia en algunos lugares. They did after they published the New World Translation. En la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, Is God dice que by avoiding Trinitarian bias. una de las formas en la que esta traducción del Nuevo Mundo honra a Dios es evitando el prejuicio trinitario. They acknowledge that. Ellos lo But they're saying reconocen. our God by removing that. Ellos dicen, en otras palabras, que están honrando a Dios removiendo A new Bible. todas las referencias que están en la Biblia acerca de la Trinidad. We'll be going through how they've changed the Bible. And this is Los jueves voy a empezar a enseñar exactamente Thursday night. esto. But John 1:1 in your Bibles it En Juan 1:1 says, in the beginning was the word. dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. But the New World Translation Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. between the word was God and the word was Hay una diferencia aquí. ¿Se fijan que dice el verbo era Dios o la palabra era Dios y la palabra era un Dios? a God. So let's take the Bible Así que and use it vamos a tomar la Biblia a weapon y vamos a usarla como un arma of the enemy. en contra de los discípulos del enemigo. Interlinear translation Esta traducción Jehovah Witness publication confirms the accuracy de los testigos de Jehová confirma que la exactitud de nuestra traducción confirma la exactitud de nuestra traducción de Juan 1:1, have a copy of the pero ellos la cambiaron. clear translation of the Greek scriptures. Hay una traducción interlineal del reino de las escrituras griegas There, y esto linear Bible es lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo was toward God, era hacia Dios y Dios era el verbo. and they actually have the Greek up there as well. Y tienen también el griego allí y pueden ver Say, and que dice was the word. que Dios era el verbo. So I carry a copy of the King Así que tengo translation of the Greek scriptures. tengo un ejemplar de esta traducción I cuando voy a predicar en las calles. find it cool. Me ha parecido muy eficaz Do not know about this publication. y no está disponible en español, desafortunadamente. Some have actually denied that this is a Watchtower publication, so I opened Muchos niegan que existe esta publicación, muchos de los testigos de Jehová. a tough time denying that this Pero cuando yo la saco de mi mochila, pues ya no lo pueden negar. publication Ven esta publicación y ven, document is quickly silenced when I ask them to look up. y cuando la ven, pues ya no tienen un argumento porque ya aquí está. Sadly, many will simply pack up and make a quick exit. Y lo que hacen, cuando saco esta traducción, entonces ellos mejor se van y no deciden no seguir la conversación conmigo, porque entonces ellos se dan cuenta de que han cambiado a propósito la Biblia. Otra táctica para atacar la palabra de Dios, The Mormons have many por ejemplo, los mormones tienen un montón de doctrinas extrañas que no están soportadas por la Biblia. religious book, and if you take a look, Si ustedes se fijan aquí, Mormon aquí tengo este libro del Mormón Testament of Jesus Christ.
Y dice, tal vez no se ve muy bien allí en la fotografía que tengo aquí en la pantalla, pero dice otro testamento My de final authority Jesucristo. is the word of God. Mi autoridad final es la palabra de Dios. Is a stone speaking to Joseph Smith in a hat. Pero That is not an exaggeration. Pero José Smith dice que era como una piedra en su sombrero. That's what they claim happened. So just so you know, I'm not being Solo para que lo sepan, left field. Here is eh, David Whitman. estas son historias que sucedieron. To all believers in Christ. How he's talking to the Mormon church. Estaba yo hablando con Would unos put the seer stone in a hat. mormones y Into the hat, drawing aquí supe que José Smith the light ponía in the darkness. la piedra viviente en un sombrero y metía su rostro en el sombrero, acercándolo estrechamente alrededor de su rostro para tapar la luz, y en las tinieblas brillaría la luz espiritual. Eso es lo que él hacía. At a time would appear, and under it was the interpretation in English. Entonces, según esto, Who was his un scribe? carácter a la vez aparecía y ahí estaba la interpretación en inglés. Entonces, este hombre, José Smith, lo leía en inglés a Oliver Cowdery, quien era su escriba principal, y cuando lo escribía lo repetía al hermano, a José Smith, para ver si era correcto. Y entonces desaparecía y otro carácter aparecía y así sucesivamente. Así fue como se escribió el libro del Mormón, según la propia historia de los mormones. Unlikely but possible. Ahora, That's what the stone said to Joseph Smith. vamos a History and again Vamos a ver lo que esta supuesta piedra lines up with le dijo a José Smith. Lo vamos a comparar con Joseph Smith la Biblia actually telling the truth. para ver si José Smith está diciendo la verdad. A man listening to a stone and a hat. Nothing more than a Pero si lo que él escribió no está de acuerdo a la Biblia, entonces son mentiras. to be honest, I never tried listening to a stone Ahora, inside my déjenme decirles que yo nunca he escuchado una piedra hablándome, y menos si está metida en una piedra. God spoke to Joseph Smith. Y si yo estoy metido en el sombrero, escuchando lo que me dice la piedra, así como lo hacía José Smith. Inspiration, archaeological, historical evidence No hay ninguna evidencia arqueológica que apoye tampoco las cosas que dice el libro del Mormón. some good insight. The Book of Mormon El libro del Mormón menciona varios animales, varias plantas y tecnologías que no están documentadas en América precolombina, el periodo relevante para el libro del Mormón. Estos incluyen asnos, vacas, caballos, bueyes, ovejas, cerdos, cabras, elefantes, trigo, cebada, seda, acero, latón, corazas, cadenas, trabajos de hierro, arados, espadas, cimitarras y carros. once again, I don't always trust the Smithsonian, but the Ahora, yo no siempre confío en este instituto smithsoniano, pero domestic animals a veces es bueno ver algunas referencias arqueológicas, y este ha declarado que ninguna de las principales plantas alimenticias y animales del viejo mundo, excepto el perro, estaban presentes en el nuevo mundo antes de Colón. dictionaries will say that the Book of Mormon is the most perfect religious book that was ever written. Este libro del Mormón Taking notes, here are two verses to write down if you happen to encounter a Mormon. es un Suggest the Mormon book is the most libro perfect religious book ever written. que Read them. Second es un libro religioso que se ha escrito con mucha, Matthew 5:16. pues con mucho cuidado, ¿no? This is you see a glaring error. Pero tiene muchos He errores. says,
And I did teach my people Hay un libro que se encuentra aquí. Hay errores evidentes en el libro del Mormón. En 2 de Nefi 5:15 dice, y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar toda clase de madera, hierro, cobre, bronce, acero, oro, plata y minerales preciosos, que había en gran abundancia. 2 de Nefi 5:16 dice, y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí a la manera del templo de Salomón, salvo que no estaba construido con tantas cosas preciosas porque no se podían encontrar en la tierra. that seems to be a contradiction. Esto parece como una contradicción, ¿no creen? All these things are in abundance, and remember, Primero que había abundancia de estas cosas for Columbus, y luego que no estaban. Pero acuérdense, muchas de esas cosas que se mencionan no existían antes de la llegada de los conquistadores. Second Nephi 2, Segunda de Nefi 25:26, por ejemplo, dice, porque trabajamos diligentemente para escribir, para persuadir a nuestros hijos y también a nuestros hermanos a creer en Cristo y a reconciliarnos con Dios, porque sabemos que es por gracia que somos salvos después de todo lo que podemos hacer. it is by grace that we are saved after all we can do. In other words, En otras palabras, el libro de el Mormón in Jesus, no enseña que es por gracia que somos salvos, sino que somos salvos por gracia más las obras. Y la Biblia dice en Romanos man is justified 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. 9, for by grace you've been saved. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Followed by the Mormon, Hay otro libro de los mormones que se llama La Perla de Gran Precio 5, 2, and 3, y enseña que hay muchos dioses. said amongst them, Abraham 5:2 al 3 dice, y los dioses dijeron entre sí, a la séptima vez terminaremos nuestra obra que hemos aconsejado y descansaremos a la séptima vez de todo nuestro trabajo que hemos aconsejado. Y los dioses concluyeron en la séptima vez, porque en la séptima vez descansarían de todas sus obras que ellos, los dioses, aconsejaron entre ellos realizar, y los santificó, y así fueron sus decisiones en el momento en que se aconsejaron entre sí para formar los cielos y la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe, Él creó todo. no, the Bible teaches. La Biblia dice, I've often challenged Mormon missionaries to ask, do you believe? hay muchos versos en la Biblia And there is no creature hidden from his sight, que dice que no hay ninguna, open to the eyes of him. como por ejemplo Hebreos 4:13 dice que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Dios omnisciente no conoce otros dioses. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios y el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. I know not one. So Isaías 44:8. of any other gods. No hay ningún otro Dios. Esto es claro. The pearl of great price, La perla de gran precio, este libro del que les hablaba, enseña que Dios a mystical sun called Kolob, nació en un planeta cercano al místico planeta llamado Kolob. in Ur of the Chaldeans, and I saw this Abraham 4 del 1 al 4 dice, yo Abraham tuve el Urim y el Tumim que Jehová mi Dios me había dado en Ur de los Caldeos y vi las estrellas que eran muy grandes
y que una de ellas estaba más cerca del trono de Dios. Y habían muchos grandes que estaban cerca de él, y me dijo el Señor, estos son los que gobiernan, y el nombre del grande es Colob, porque está cerca de mí, porque yo soy el Señor tu Dios, a este he puesto para gobernar a todos los que pertenecen al mismo orden que tú estás. Ahora, la historia es un poco confusa y no tenemos toda la información, pero esta es una doctrina oficial de los mormones. Ellos tienen un himno que dice, si pudieras saludar a Colob y luego seguir adelante con esa misma velocidad para volar. ¿Crees que alguna vez podrías por toda la eternidad? Etcétera. La palabra de Dios dice, no habla de nada de esto. El Dios de la Biblia es eterno, el Dios del mormonismo no lo es. Dice el Salmo 92, que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Los mormones no pueden defender sus libros, sus doctrinas con la Biblia. De acuerdo al libro del Mormón, Jesús nació en Jerusalén. Alma 7:10 dice, y he aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, siendo que ella era una virgen. La Biblia dice en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, etc. ¿Qué vas a creer? ¿Lo que dice el libro del Mormón o lo que dice la Biblia? Jesús nació en Belén, no en Jerusalén. La fe en estos escritos heréticos del libro del Mormón, la perla de gran precio y la doctrinas y convenios no puede salvar al mormón de la ira venidera. Solo la fe en el Jesús bíblico puede salvar a un pecador del infierno. Otra táctica, alegorizar cuando interpretamos. Cuando hacemos eso, podemos hacer que la Biblia diga exactamente lo opuesto de lo que está escrito. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La regla de oro de la interpretación de la Biblia es que la Biblia quiere decir lo que dice y dice lo que significa. Quienes interpretan correctamente la palabra de verdad siguen la regla de oro de la interpretación de la Biblia. Cuando el sentido simple se convierte en sentido común, no busques otro sentido que no sea que resulte en una tontería. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De cierto les digo, dice Mateo 18:3, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a definir qué significa interpretar mal la palabra de Dios. Una alegoría es precisamente eso, dividir erróneamente la palabra de verdad. Quienes utilizan métodos alegóricos de interpretación buscan descubrir profundos significados esotéricos, secretos escondidos en la Biblia, y la imaginación finalmente triunfa sobre la lógica. Por ejemplo, los testigos de Jehová alegorizan
Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. How do they interpret that? ¿Cómo lo interpretan? Well, if you have the Revelation, the grand climax at hand, you will read, Jesus is coming with Jesús vendrá con las nubes en el sentido de que será tan invisible a simple vista como lo es el sol cuando está detrás de las I nubes. shall see him means he's coming invisibly. Pero, ¿cómo va a ser Do when you que la Biblia dice todo ojo le verá y ellos dicen que será invisible? simple. So I asked my Jehovah Witness, how would a child interpret every eye shall see him? ¿Cómo interpretaría un niño? Todo ojo le verá, por ejemplo. Yo le pregunté a mi nieta que tiene 6 años It means he's y coming. le digo, No. y le pregunto a mi nieta, si dice todo ojo le verá, ¿significa que va a ser invisible? Y mi nieta de 6 años lo entiende perfecto. Dice, no, abuelo, eso no significa. He returned invisibly in 1914. Now, why do they teach that? ¿Por qué entonces esta gente enseña que el Señor ya regresó en 1914? I prophesied that Jesus was going ¿Por qué si la Biblia dice que todo ojo le verá, ellos dicen que significa que regresó de manera invisible? you can actually Si hablas Russell's grave. con un testigo de Jehová, él te va a hablar de este hombre Charles Taze Russell. Tomb, Ese hombre falló la prueba del profeta. Aquí en la pantalla pueden ver authority to Charles Taze Russell. esta imagen de una pirámide, Very interesting if you look porque su fundador consideró que Jesús regresaría en 1914. to Jehovah Witnesses. Your founder believed in the cross. Was Charles Taze Russell a Este hombre believing in the cross? profetizó Jehovah Witnesses que el Señor vendría y no vino. and cross is pagan, is demonic. Well, their founder had a cross on his grave. Este hombre tenía una Charles Taze Russell failed to prophesy. creencia Deuteronomy 18, equivocada. Deuteronomio 18, 21 al 22 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. another tax, Otra táctica para atacar la palabra de Dios es leer un versículo fuera de contexto. realtors say location, Un corredor de bienes raíces dirá locación, locación, locación. Una persona que está interpretando la Biblia diría contexto, contexto, contexto. Un texto sin contexto es un pretexto para un texto de prueba. or a proof text. Now, we were visited by my son was actually visited by some Mormons. I wasn't home. Mi hijo estaba en casa solo y unos mormones llegaron a visitarlo. Gods. And Y ellos they dijeron, didn't come up with anything in the Bible to defend their belief in many y gods. ellos le dijeron que habían muchos dioses Next week. y no encontraron nada en la Biblia que defendiera eso. Oh, that'd be great. Y dijo, So here is what the Mormons y ellos dijeron, bueno, venimos la próxima semana. Dijo, sí, mi hijo dijo, sí, va a estar aquí mi papá. Ah, qué bueno, we should find dijeron los muchachos. there are particles Entonces vinieron otra vez. these worlds. So they came back. Cuando regresaron, muy sonrientes, 1 Corinthians 8:5. encontraron 1 de Corintios 8, 5, 6. Dime, por favor, si esto es un texto para probar que hay muchos dioses. Dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, Before I could open sea en el cielo o en la tierra, 1 Corinthians, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. you see if you read 1 Corinthians 8:5 Si lees 1 de Corintios 8, 5 al 6, con todo el contexto,
no dice lo que los mormones tratan de decir, porque dice la palabra, para nosotros, sin embargo, hay solo un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Se fijan? Si sacamos de contexto un verso, podemos hacer que diga lo que nosotros queremos. Una de las reglas empleadas por los maestros de la Biblia, creíbles y serios, se conoce como la analogía de la fe, que dice que no se puede permitir que una sola declaración o pasaje oscuro de un libro deje de lado una doctrina que está claramente establecida en muchos pasajes. Los textos oscuros deben interpretarse a la luz de aquellos que son claros y positivos. Es decir, nosotros, cuando encontremos un pasaje en particular que no nos resulte claro, debemos acudir a otros pasajes que abordan el mismo tema con mayor claridad para ayudarnos a comprender ese pasaje poco claro. Aquí hay, por ejemplo, hay otro ejemplo que quiero darles. Hay un show que dice que la Tierra es plana y es una creencia basada en un oscuro verso de la Biblia, solamente un verso de la Biblia. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Círculo en hebreo significa redondo, es la palabra chog, significa plato. La última vez que estuve en Israel, platiqué con algunos que hablan hebreo y es su primera lengua. Y les dije, ¿qué significa chog? Y ellos dijeron, sí, es redondo. Y les dije, ¿redondo como un plato? Sí. ¿Redondo como una pelota? Sí. Significa redondo. Tanto una pelota como un plato, los dos son redondos. Y eso es lo que significa en hebreo. Y la gente, por ejemplo, dice, no, pues la Tierra es solo redonda y es plana. Entonces, ¿cómo explican Antártica, por ejemplo? Les digo, si yo voy en esta dirección, voy al sur. Si yo voy en esta dirección, voy al sur. Y ellos no pudieron contradecir lo que yo estaba diciendo. Ellos tendrían que negar el alunizaje, por ejemplo. Uno de mis pastores dijo que estaba trabajando como científico en la NASA cuando se fue este primer astronauta a la Luna. Este hombre trabajaba en la NASA. Y su testimonio acerca de lo que sucedió en esos tiempos era creíble. Ahora, la otra cosa, ¿han usado ustedes Google Maps? ¿Los mapas de Google? Yo googleo mi dirección y puedo ver mi casa y puedo ver que mi carro está estacionado enfrente de mi casa. ¿Cómo pueden hacer esto si no hubieran satélites que andan volando alrededor de la Tierra?
the Bible says there's four corners to the earth. La Biblia dice que hay No problem. 4 esquinas de la tierra. Esto no hay problema para los que piensan que la tierra es plana. Ellos dicen, bueno, sí hay 4 esquinas de la tierra You know that's en how un God plato. looks. Now, Ahora, I was also shown this picture on the left. este dibujo que está aquí a mi izquierda es un Jewish dibujo didn't know I was in Jewish ministry. que hizo un rabino antiguo. Yeah, I'm familiar with that picture. Not drawn by ancient Jewish rabbis, but by Esto, middle-aged Kabbalists who do that. esto lo hicieron los que creían en la Cábala en la Edad Media. The flat earth theory. What's that? Okay, we'll talk after. Now, Ahora, some flat earthers proclaim those who believe in the earth is ¿qué a diferencia deceived by Satan. Does it make a difference? hace? I've had more than one flat earthers ¿Qué diferencia hay to eight en estas personas too. que dicen esto de la tierra And for que this es plana? God will send them strong delusions that they should believe the lie, that they may all be Han condemned sido engañados. who did not believe the truth. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. And then another thing that people like to do is conspiracy theories. Otra de las cosas es la teoría de conspiración. Jesus Mateo 24, 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. love conspiracy theories. A mí me encantan las teorías de conspiración. Swine. They cannot catch the zebra because zebra's on the computer and Google tells them all the plans of the alligators or the crocs. I've had people come up to me sincerely thinking Yo he conocido gente 1552 que, it's the Donald Trump. que me ha preguntado sinceramente si 1 de Corintios 15:52 es una referencia a Trump. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. En inglés la palabra trompeta es la misma palabra que Trump. Así que por eso hay personas que piensan que esto se refiere a Trump, al juicio final. Guys who believes that Pero alguien que crea esto Obama was the Antichrist. también creyó antes que Obama era el anticristo. To me that Y Obama trataban de convencer a los demás de que Obama no era un ser humano, sino un alien well, de otro planeta. sort of left the Imagínense, todas estas son, Donald Trump did well. todas son teorías de conspiración. Obama was the Antichrist. Now Donald Trump is the Antichrist. Primero decían que Obama era el anticristo, ahora dicen que Trump es el anticristo. Actually, Ahora dicen que Trump nation puede ser una reencarnación de Nimrod. and I pointed out to him the Bible says it's appointed unto men once to die and then. Pero la Biblia dice que el hombre solamente vive una vez, muere y después el juicio. Someone who's found this on the internet and they're spending hours and hours studying on the internet Y hay gente que pasa find that it's horas y horas a waste of time. buscando en el internet. Y es una búsqueda Christ not known. que no es fructífera. No way that this guy could figure out it was Donald Trump. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who La identidad del anticristo, hermanos, no se va a conocer hasta después del rapto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, etc. Muchos cristianos pensaron que el mundo iba a terminar en mayo del 2011. Porque muchos pensaban que iba a suceder el rapto. Y eso no es bíblico. Muchos otros cristianos me preguntaron, llenos de pánico, que si el mundo iba a acabar en el 2012. Y estaban asustados que porque el calendario maya terminaba en el 2012. Y déjenme decirles, no sé si ustedes lo notaron, pero el mundo no terminó ni en el 2012, ni en el 2014, ni en 1914, ni el 89. Nada de eso pasó. Pero muchos cristianos se dejaron engañar. Los testigos de Jehová pensaban que en el 1914 y hay un gran número de personas dando sus interpretaciones, dando sus ideas, malinterpretando la palabra. Hermanos, todavía hay muchas cosas que van a suceder. Todavía falta el milenio, por ejemplo, antes de que la tierra sea destruida. La respuesta bíblica es que está en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles del cielo, ni nadie, solo mi Padre. Muchos amigos han tratado de convencerme que el Señor va a regresar en Rosh Hashanah del 2025. Esta fiesta judía, Rosh Hashanah. Vamos a revisar. La palabra de Dios es nuestra mayor arma cuando leemos la Biblia. Usen la Biblia que no haya sido corrompida por el enemigo. Eviten revelaciones bíblicas adicionales como el libro del Mormón. Necesitamos tomar la Biblia literalmente, porque cuando el sentido común no saquemos un versículo de contexto. Y la analogía de la fe, cuando un pasaje en particular no nos resulte claro, siempre debemos de acudir a otros pasajes que aborden el mismo tema con mayor claridad para ayudarnos a comprender el pasaje. Eviten las teorías de conspiración. El estudio de la Biblia y la meditación en la palabra deben de ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te salga bien. Dios les bendiga.